este proyecto contó. Bueno, este proyecto pues, fue ejecutado por el Ministerio del Ambiente en coordinación con el GEF y a través de ello abordó 5 componentes, los cuales tienen que ver con la planificación urbana, ¿no? El tema también de la gestión de los recursos hídricos, el monitoreo de la diversidad y la promoción del transporte, además del componente de participación, ¿no? Cada uno de estos componentes pues abordó la problemática que tenemos en Lima Metropolitana, como por ejemplo el tema del uso y ocupación del territorio, sin tomar en consideración tal vez los componentes ecosistémicos, ¿no? Y ubicando por ejemplo asentamientos humanos en zonas de riesgo o en zonas de alta pendiente o próximas a los cauces del río, ¿no? Es un problema bastante importante, o la presión hacia los humedales costeros que jugarían un papel importante, por ejemplo, frente a la regulación y control de inundaciones ante tsunamis, ¿no? Entonces, esta problemática fue abordada por el primer componente, y el segundo, pues, es mucho más importante, ¿no? Saben que casi 11 millones de habitantes se ubican en Lima Metropolitana, lo cual es casi un cuarto de la población del país. Y además de eso, esto se ubica pues en el desierto, en un desierto, ¿no? Un desierto muy árido, donde uno de los problemas definitivamente es la disponibilidad del recurso hídrico, y con ello se busca generar, o se generó un sistema que permite justamente la gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Y esto pues analiza bastante, mucha información, y articula además con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, ¿no? El tercer componente tiene que ver con el monitoreo de la biodiversidad, y para ello se han creado o se han generado instrumentos como la estrategia, por ejemplo, de biodiversidad, ¿sí? Y el cuarto componente, pues, orientado a abordar un problema también en el ámbito metropolitano, como es el transporte, ¿no? Muchos creen que tal vez la accesibilidad o la conexión en la metrópoli se va a solucionar con la construcción de carreteras, y en una zona o en un ámbito metropolitano tan denso, donde ya no hay espacio para la ampliación de vías, es importante pensar en alternativas, como por ejemplo tal vez el modelo de La Paz Bolivia, los teleféricos, o ver otro sistema de transporte mucho más amigable con los ecosistemas, ¿no? Y también pensar que la parte del desarrollo urbano tiene mucha relación con las infraestructuras viales, ¿no? Porque muchos ven solamente la construcción de la vía, pero no ven cómo esto impacta en el desarrollo urbano, ¿no? Y un componente importante pues es la participación de los actores tomadores de decisión, ¿no? Bueno, entonces, como resultado de este proyecto, se tienen varios instrumentos de planificación, como planes de biodiversidad, atlas de biodiversidad, instrumentos de articulación con instrumentos de gestión, pero también hay temas importantes, como por ejemplo que con este proyecto se ha logrado construir 10 perfiles de inversión. Y estos 10 perfiles de inversión están orientados a proyectos que articulan a varios sectores, ¿no? Por ejemplo, en la línea de la gestión de riesgo de desastre, pues en el país, intervenciones para prevenir o reducir el riesgo significa invertir en fierro y cemento, construir muros de contención, defensas ribereñas, disipadores de energía, pero no se toma en consideración la importancia de los ecosistemas y sus servicios. Por lo tanto, estos proyectos o estos perfiles de inversión incorporan dentro del diseño el componente de infraestructura natural y soluciones basadas en la naturaleza. Pero además de eso, cómo estas intervenciones pueden potenciar y reactivar la economía local. Eso es bastante importante
incorporar estos enfoques en estos proyectos de inversión, ¿no? Bueno, entonces como lecciones, justamente en este marco de abordar y solucionar la problemática con este tipo de proyectos, el tema de la participación multisectorial es muy importante, ¿no? Proyectos que tienen que ver con la prevención y reducción de riesgo de desastres lo debe abordar o se debe abordar de manera multisectorial, porque lo que haga el Ministerio de Transportes debería tener un componente, por ejemplo, relacionado al tema ambiente o relacionado al tema del desarrollo urbano, ¿no? Otro tema bastante importante es la gobernanza a multinivel, ¿no? Este proyecto, uno de los aspectos que abordó tal vez es que trató de articular a las entidades o a los actores del territorio en todo nivel, ¿no? A nivel del gobierno nacional, gobiernos locales, pero también los actores del territorio, ¿no? Y el gobierno local es importante porque ellos son los encargados de implementar estos proyectos, ¿no? A través de mecanismos de financiamiento como inversión pública, también puede ser el gasto corriente o algún otro mecanismo que se puede identificar, ¿no? Y esto definitivamente está sirviendo para contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas, ¿no? Y mucho más sirvió de alguna manera como un piloto porque hace unos años se generó la ley general de cambio climático y también la ley de desarrollo urbano sostenible, y de alguna manera ya se entra a ver cómo tal vez a comprobar estos proyectos, ¿no? Y cómo tal vez retroalimenta el proceso, ¿no? Y bueno, esto es bastante importante también, el tema de la participación de los actores, ¿no? Estos actores fueron tal vez diferenciados por cada uno de los componentes, ¿no? Los componentes que tienen que ver con desarrollo urbano estuvieron, por ejemplo, en las municipalidades, porque son los que gestionan o administran el territorio, también los actores, pero también las operadoras de servicios como agua, energía eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, la participación de los actores a nivel de comités por cada componente fue un aspecto clave del proyecto, ¿no? Y lo otro es la estrategia de comunicación. Esta estrategia de comunicación lo que brinda es la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Porque ustedes saben que el proyecto tiene un horizonte de tiempo y si no está fortalecido a través de esta estrategia de comunicación, estos proyectos se quedan ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta lección es bastante importante, ¿no? Bueno, eso es lo que voy a mencionar. Pasaré a Tatiana para que complemente. Muchas gracias, Henry. Y es la verdad un placer el hacerlo en tándem. A la siguiente. Entonces, para nosotros desde el BID fue la verdad estratégico, fue un honor el trabajar en este proyecto por varias razones. Por un lugar, porque a través del conocimiento del trabajo regional que tenemos en toda América Latina y el Caribe, pudimos hacer contribuciones y enlaces importantes en varias temáticas. Por ejemplo, en el área de desarrollo orientado al tránsito que mencionaba ahora mismo Henry, y donde lecciones extraídas de Colombia, lecciones extraídas de otros países como Brasil, tuvieron un gran valor también en pensar la matriz. Además se desarrollaron una serie de instrumentos, por ejemplo, Henry mencionaba ahora el Hidrobid. El Hidrobid es una de las múltiples herramientas que tenemos en el banco que se han desarrollado a través de los años, ya décadas, y que son un bien público regional para todos aquellos países de la región, y que a través de un proyecto como este pudimos aportar, a replicar, a escalar y a utilizar de forma más sistemática. Creo que también fue importante el trabajar en el desarrollo de instrumentos de monitoreo y de la matriz de resultados. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque una de las cosas que es bien importante es en estos proyectos que, como Henry mencionaba, son multisectoriales, multinivel,
y son altamente complejos. El trabajar, y ahora pensando ya en una operación, digamos, F8, el trabajar en la teoría de cambio es muy importante. A menudo nos olvidamos, lo segmentamos, tratamos de que funcione dentro de los sistemas institucionales que tenemos, pero esa teoría de cambio asociada con una matriz de resultados fuerte, unos indicadores fuertes y la data de la que hablábamos al principio es esencial. En términos de recomendaciones, me gustaría simplemente hacer algunos añadidos a lo que levantaba ahora mismo Henry. La verdad, son complementarios. Por un lado, como mencionábamos, el diseño del proyecto tiene que ser realista en términos de el contexto legal, que también cambia durante los proyectos, el contexto político y el contexto regulatorio. Y tiene que haber cierta flexibilidad que nos permita transicionar entre administraciones, pero también entre situaciones cambiantes que pueden ser, pandemias, pueden ser múltiples elementos, pero que son muy importantes. En segundo lugar, me gustaría mencionar que las áreas en las que trabajamos necesitan ser funcionales y no limitarse a los administrative boundaries, a las barreras administrativas en las que muy a menudo nos encontramos a la hora de definir un municipio o un área, en este caso metropolitana. Y esto necesita considerarse en todos los elementos en los que se trabaja. Y por último, tres recomendaciones más. Primero, que los proyectos tienen que transicionar a un modelo multinivel y multiactor. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades, hay competencias que pertenecen a múltiples instituciones a nivel nacional, a nivel municipal, en algunos casos a nivel metropolitano o a nivel regional. Entonces, el construir gobernanzas como se realizó en este proyecto, que permitan a través de comités, un diálogo, una repartición de la información y de las decisiones consensuadas es muy importante. En cuarto lugar, creo que es importante que hablamos un poquito antes sobre temas de género. Creo que es importante también el que incorporemos elementos de diversidad y de aproximaciones intergeneracionales en iniciativas futuras. Y por último, me gustaría mencionar que la conexión con el financiamiento. A menudo hablamos de esto, es complejo. Henry mencionaba que se consiguieron desarrollar 10 perfiles, de proyecto específicos para este proyecto. Es muy importante que a medida que vamos avanzando, todos los actores que necesitan ser involucrados vayan sumándose. Por ejemplo, hace un momento hablaba de que ellos desde el Banco de Desarrollo de Sudáfrica están en una posición de seleccionar y de avanzar, con el financiamiento de ciertos proyectos que se presentan. En otros casos, el desarrollo de proyectos no se realiza a nivel de financiador, pero se realiza a nivel de ministerio, a nivel de municipalidad. Es imprescindible desde el principio el empezar a pensar quién podría ser un buen aliado a la hora de financiar las propuestas y los perfiles que se producen. Y con eso, pues les agradezco a todos mucho el habernos escuchado y estamos abiertos para cualquier pregunta. Gracias.